Muy buenas noches, amados, bendecidos. Es para mí un honor, es para mí un motivo de gozo poder estar esta noche con cada uno de ustedes de donde nos están mirando. La alegría es que el amor de Dios nos cubre. El amor de Dios nos protege. El amor de Dios es el que nos tiene de pie a todos nosotros. Oiga, y tenemos buenas noticias. Una de las buenas noticias es que estamos vivos, que tenemos salud, que sobre todas las cosas el Señor nos hace una invitación a permanecer en Él. El amor de Dios nos trae seguridad, pero también el amor de Dios nos trae amor propio a cada uno de nosotros. Nos encontramos con una noticia muy buena por parte del presidente de nuestra nación, y es que ya a partir del 1 de septiembre se abre toda Colombia y que la seguridad ya depende de cada uno de nosotros. Entramos a una nueva etapa en nuestra nación, en Colombia. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Amada iglesia, tenemos todavía que estar de pie creyéndole a Dios. Usted no se deje entretener. Usted tiene que ser un sabio y un entendido. Usted tiene que tener los cuidados que se deben tener. Tenemos que aprender a hacer un buen uso de la alimentación. No podemos dejar de comer fruticas, de comer verduritas, de estar nosotros ahí. Recuerde que nuestro sistema inmune debe estar ahí. No sobra lo que les estoy diciendo. A mí me da mucha alegría. Es motivo de gozo para nosotros, pero también una responsabilidad muy grande como hijos de Dios. No es de que nos vamos a volver locos, de que vamos a salir corriendo porque ya nos dieron apertura, no, porque todavía nos hacen una recomendación y es de cuidarnos nosotros mismos. También una buena noticia, nos acompaña hoy una ministra del Espíritu, una tremenda mujer de Dios, la cual admiro yo y le doy gracias por estar esta noche acompañándonos y ya no más preámbulo, sino que ella puede estar con nosotros. Así que le decimos bienvenida. Amada hermosa, noches. Hola, mi bella, ¿cómo estás, hermosa? Bien, pensándola aquí, mire, contentos de poderte ver de nuevo, que nos acompañen, todas estamos, mejor dicho, a la expectativa de lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar esta noche a través de tu boca. Así que, amada, hermosa, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. De hecho, que declaramos que ya eres una bendecida, que la gracia del Padre y el favor está sobre ti, y sé que has tenido una tarea grande porque ha estado ministrando y no para de ministrar la palabra. Señor, te pido que seas tú, Espíritu Santo, ahora usándola, que seas tú dándole fuerzas, que seas tú, Espíritu de Dios, ahora mismo respaldándola en este tiempo de enseñanza, y nuestro corazón se dispone para recibir de ti. Papito Dios, quita los velos, las vendas, Padre mío, queremos escuchar tu voz y ser instruidos por ti. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amada linda. Amén. Gracias, mi amada. Para mí un placer verdaderamente poder estar compartiendo nuevamente. Siempre poder llevar la palabra de Dios es un gran privilegio. Un gran privilegio. Realmente, cuando a uno se le hace una rutina, estudiar la palabra, llevar la palabra, podemos darnos cuenta que hemos caído en un sitio peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve una rutina, es como agarrar un libro de recetas y copiarla. Pero cuando la palabra, cuando aquellos que estamos llamados a predicar la palabra hemos entendido que para poder entregar primero debemos nutrirnos, entendemos que el proceso es distinto. El proceso no es te voy a enseñar lo que aprendí, sino que es ir a la fuente, que es el Padre. Les pido perdón si por ahí sienten un poco de ruido, sí, ustedes sabrán, estamos transmitiendo desde mi casa, y bueno, hay movimiento en la calle, amén, amén, nosotros estamos rodeados de jóvenes, así que pueden llegar a escuchar un poco de bullicio, que es de afuera, de las puertas para afuera.
Así que bueno, como les decía, entender el privilegio de predicar la palabra es entender que el grifo, la canilla que siempre está abierta, vertiendo de ese río, de esa agua fresca, siempre tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, todo aquello que uno predica y enseña, primero pasó por uno como enseñanza y como aprendizaje de vida. Amén. Yo siempre digo, puedo predicar 10 veces la misma palabra y las 10 veces la voy a predicar distinta. A lo mejor la raíz y la enseñanza básica va a ser la misma, pero siempre el Señor lleva a ministrar áreas distintas, ¿sí? Así que bueno, les pido que en esta noche se tomen el tiempo y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que esté edificando el espíritu de nuestra mente, porque si no es el Espíritu Santo de Dios el que está obrando en medio, el que está trayendo exhortación, enseñanza, trayendo, sí, o sea, esa sed, ¿sí?, de aprender más, nosotros humanamente va a ser solamente una mera enseñanza. Va a ser como eso que sí, me parece que alguna vez me lo dijeron, pero hay que aprenderlo. Y qué bueno, me escuchaba recién a la profeta Kiria cuando hablaba de las novedades del gobierno de Colombia. Me gozo por nuestro amado vecino país. Cuando digo vecino, sé que no está al lado, no está al lado de Argentina, pero me refiero a vecino a que pertenecemos al mismo grupo latinoamericano. Me gozo realmente porque es un tiempo en el cual, tras esas medidas, verdaderamente los hijos de Dios debemos dar testimonio. Así como hemos dado testimonio hasta aquí de ser obedientes, en Argentina todavía estamos, por lo menos en la parte donde vivo yo estoy bastante cerca de lo que es el área metropolitana, o sea, el área más peligrosa de Capital Federal. En nuestra ciudad está habiendo un aumento grande de contagios, pero sabemos que la Iglesia de Cristo debe ser precavida y debe dar buen testimonio. Y que no reunirnos en el salón en el cual acostumbrábamos congregarnos no significa que la iglesia esté detenida. Yo me gozo de ver siempre que me hago un ratito entro aquí, porque me gusta mucho ver a la profeta Kiria, a su esposo, ver cómo ministran. Siempre es lindo nutrirnos de lo que el Señor le da a otros siervos de Dios. Y bueno, y un poco creo que la palabra que el Señor me hablaba hoy tiene que ver con esto que justamente el gobierno ha dado como una decisión para su país, que es el de dar libre movimiento a los ciudadanos, porque ahí verdaderamente es donde se ve aquellos que de verdad quieren ser obedientes, porque mientras tenemos la ley detrás, o sea, la policía, las fuerzas armadas controlando, yo no sé ustedes allá, pero aquí en Argentina se vio mucho el control policial para que la gente no circule, y yo digo, eso no tendría que ser necesario. Realmente nosotros no tendríamos que estar dependiendo de que un uniformado esté controlándonos si tenemos un permiso para circular. ¿Por qué? No es el problema la Fuerza Armada, el problema son los ciudadanos irresponsables. Así que bueno, quizás allí en Colombia no pasa eso, acá en Argentina pasa mucho, lamentablemente. Entonces, creo que este tiempo para los hijos de Dios entendidos va a ser un tiempo en el cual van a poder dar un excelente testimonio, así como dijo la profeta Kiria, en el cual van a mostrar que hay que ser precavidos, que hay que ser cautos, que hay que sujetarse a las autoridades, obviamente primero a Dios, pero mientras las autoridades no nos estén prohibiendo predicar la palabra de Dios, sabemos que estamos en libertad de hacerlo, como de hecho lo estamos haciendo. Yo quiero ir rápidamente a la palabra porque puede ser un poco extensa leerlo, pero quiero que usted preste mucha atención porque de esto vamos a sacar una gran enseñanza en el Espíritu. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 5. Yo le voy a estar leyendo a usted la Biblia, la versión Pellita. ¿Por qué? Porque me gustó mucho la traducción. Yo me manejo con distintas Biblias y generalmente los estudios los realizo en versión Reina Valera. Pero esta versión Reina Valera en Isaías es un libro muy poético, con terminología que a veces puede ser complicada de entender. Y me quise ir a una versión que fuese un poco más sencilla o más extensa quizás en la manera de hablarlo. No, que sea más corto no significa que sea más sencillo el texto. Y me incliné por la Biblia Pellita porque, aparte de que me gusta mucho porque es una versión que está llevada al lenguaje de Cristo, o sea, del idioma que habló Cristo en la tierra, o sea, todos los escritos son llevados al arameo y del arameo al idioma que usted lo requiera, en nuestro caso el castellano. Y me gustó mucho esta versión. Si usted léalo en la que le resulte más fácil, le recomiendo más bien buscar una versión
tipo versión internacional. Para este caso, yo siempre digo, a mí me gusta estudiar con Reina Valera, es de mi preferencia. Pero en este caso yo me incliné por Pellita y vamos a prestar atención porque usted va a encontrar que lo que vamos a leer hoy, que está en el Antiguo Testamento que muchas veces en este tiempo moderno, donde se busca lo más práctico de la Biblia, donde se busca una prédica quizás un poco más liviana, donde nos quite de la ley, donde nos quite de los mandamientos de Dios, sin terminar de entender que en Cristo todo eso no fue abolido, sino que fue cumplido. Por tanto, si en Cristo la ley fue cumplida, se da por obvio que en nosotros también, ¿sí? Entonces, pero no vamos a entrar en ese tema porque es un tema a veces para desglosarlo mucho. Pero ahora vamos a ver una versión en el Antiguo Testamento llevado al Nuevo Testamento también, donde nosotros corroboramos que lo que Dios habló en la antigüedad y en el Antiguo Pacto, lo confirma en el Nuevo Pacto. ¿Por qué le explico esto? Porque muchas veces es utilizada la palabra de Dios como excusa para decir, no, eso está en el Antiguo Testamento, eso es del Viejo Pacto, eso a mí no me toca, porque yo estoy bajo la gracia que es en Cristo y estoy justificado en Él, sí, gloria a Dios, pero debemos entender la gracia de Dios y su justicia en nosotros como debemos entenderla, ¿sí? Y hacia quiénes está destinada. Amén. Porque de ahí usted va a poder tomar una decisión de si usted está bajo la justicia de Dios o no. ¿Sí? Bien, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 5. ¿Sí? Parábola de la viña de Dios. También es conocido como el poema del cántico de la viña. ¿Sí? El profeta Isaías era un hombre con una escritura excepcional. De hecho, en el área secular, para que usted sepa, en el ámbito de la literatura secular, el libro de Isaías es considerado una de las obras literarias más grandes que se vivió en la historia de la humanidad. ¿Por qué le cuento esto? Porque a veces nosotros tendemos a separar mucho lo secular de lo que es en Cristo. Y a veces tenemos que ver que Dios todas estas cosas permitió que se destaquen y que irrumpan en medio de la secularidad del mundo. Amén. Porque para eso nos llamó Dios, para que nosotros impactásemos en el ámbito natural, para que nosotros gobernásemos en los ámbitos seculares. Entonces, a veces no tenemos que querer estar tan salidos de eso, sino por el contrario, estar dentro del sistema y gobernarlo bajo las leyes del reino de Dios. Amén. Bien, más conocido como, secularmente es conocido como el cántico de la viña, ¿sí? Bien, vamos a leer capítulo 5, del versículo 1 al 7. Yo voy a tratar de hacerlo ágil para que no sea tan largo. Dice, cantaré a mi amado el cantar de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en la esquina de un fértil terreno. La cultivó, la cercó a su alrededor y plantó en ella sarmientos. Edificó una torre. Perdón, yo me voy a colocar mis lentes porque no llego a leer bien. Amén. Bien, arrancamos de nuevo, rapidísimo. Cantaré a mi amado el cantar de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en la esquina de un fértil terreno. La cultivó, la cercó a su alrededor y plantó en ella sarmientos. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar en ella. Esperaba que produjera uvas selectas, pero produjo uvas silvestres. Ahora, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más debía hacer en mi viña que no haya hecho en ella? Porque esperaba que produjera uvas selectas, pero produjo uvas silvestres. Ahora les daré a conocer lo que yo haré con mi viña. Derribaré su torre y será para despojo. Abriré brecha en su cerco y será pisoteada. Le convertiré en un área desolada y no será podada ni cultivada. Crecerán en ella espinos y zarzas y ordenaré a las nubes que no derramen su lluvia sobre ella. Porque la viña de Yahweh, de los ejércitos, es la familia de la casa de Israel. Y los hombres de Judá son planta fresca y amada. Esperaba derecho
y hubo violencia. Esperaba justicia y he aquí clamor. Amén. Y quizás en medio de que siempre queremos predicar, y es lo que corresponde, vuelvo a aclararlo, es lo que corresponde, mi amado y mi amada iglesia, es lo que corresponde que nosotros prediquemos el mensaje de salvación y el mensaje de esperanza del amor de Cristo en nosotros. Pero automáticamente de que predicamos el mensaje de amor y de salvación, nosotros debemos llevar al pueblo de Dios al camino correcto que Dios quiere que caminemos. Porque si no, sería como tener hijos y dejarlos que se críen solos. Sería como tener hijos y dejar que el destino haga con ellos lo que quiera. Así a veces es infundida la fe en Cristo y la confianza en Dios, diciendo Dios lo hará, yo solamente oro y Dios lo hará. Pero Dios fue muy claro en su palabra desde que empezó a hablarle a su pueblo, desde que expresó que había un pueblo escogido por él, para establecer en ese pueblo promesas que hasta el día de hoy nos alcanzan. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos tener en claro que aparte de las promesas que Jehová hizo a su pueblo, también marcó la manera correcta para alcanzarlas. Y debemos entender que la gracia de Dios es para que nosotros podamos acceder a eso. La gracia de Dios es para que nosotros podamos tomar, para que podamos ser, ¿sí? Aquellos que podemos tener este derecho de llegar a tomar esas promesas. Esas promesas no están disponibles para un hombre o una mujer que no hayan aceptado al Señor como su Salvador. Entonces nosotros sabemos que la gracia de Dios es la que nos permite ser aquel grupo al que le pertenecen esas promesas. Pero también debemos tener en claro que el Señor nos marca el camino a transitar para adquirir esas promesas. O sea, usted, al aceptar a Cristo como su Salvador, toma un paquete que tiene cosas bellas adentro. Toma para su vida un paquete, le estoy haciendo un gráfico muy sencillo, Usted toma un regalo, a usted llegan y golpean a la puerta de su casa y le dejan un paquete de regalo. Y usted acepta ese regalo. Pero ese regalo que está dentro, usted va a tener que tomar la decisión de abrir ese paquete con cuidado de no romperlo, examinar qué hay dentro, echar mano de ese regalo y hacer que ese regalo funcione para usted. Yo a usted le puedo regalar un auto 0 kilómetros, pero si usted no toma las llaves de ese vehículo, lo pone en marcha y lo conduce como corresponde, quedará solamente en eso, en un regalo que usted no supo utilizar. La gracia de Dios es así, mi amado y mi amada. Es un regalo que llega a su vida. Como siempre decimos, es inmerecido, ¿sí? Pero nosotros debemos saber que cuando el Señor nos da ese regalo, nos manda el manual de instrucciones de cómo utilizarlo para que ese regalo cumpla el fin para el cual nos fue enviado. Cristo no nos salvó porque sí. Cristo no se colgó en la cruz porque sí, nada más. Cristo nos regaló la salvación para que nosotros con ella hagamos lo correcto, no para que hagamos lo que queramos. Por eso, en esta palabra, en el cual Isaías comienza, y usted puede notar 2 etapas de escritura. En la primera, en la cual es Isaías el que le habla a Dios, donde dice el versículo 1, cantaré a mi amado, el cantar de mi amado, o sea, cantaré yo. Isaías estaba expresándole un poema de amor a su amado, que es Dios, su Dios, mi Dios, el Dios suyo de este tiempo, el mismo, es el mismo que no ha cambiado. Acerca de su viña, cantaré a mi amado, el cantar de mi amado acerca de su viña es el pueblo de Dios. O sea, Isaías le está cantando a su Dios, que es el dueño de una viña.
La viña, en este caso, es el pueblo escogido de Dios. En ese entonces, en la antigüedad, sabemos que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sacados de Egipto, que dieron vueltas en el desierto, que perdieron años, que después establecieron una conquista de la mano de Josué, y sistemáticamente vimos la caída del pueblo escogido de Jehová. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? Por sus caprichos. Ahora usted me dirá, pero profeta, ¿esto qué tiene que ver con este tiempo? Si a mí el Señor ya me limpió, si a mí el Señor, esto está bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, ¿sí? Pero fíjese usted, vamos a ir para hacer el paralelo al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y acá vamos a estar leyendo una palabra ya que está bajo la gracia, una palabra que fue escrita por el mismo Jesús, por el mismo consumador de la gracia. Y aquí nosotros vamos a poder ver que lo que Dios profetizó a través de la vida de Isaías, quiero terminar con esta idea porque no se la cerré. Usted tiene una primera etapa en este capítulo del libro de Isaías, en el cual comienza Isaías redactándole un poema a su Dios. Pero después, ¿sí? Dice versículo 2, la cultivó, la cercó a su alrededor y plantó en ella sarmientos. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar en ella. Esperaba que produjera uvas selectas, pero produjo uvas silvestres. Hasta ahí habla Isaías a Dios. Pero a partir del versículo 3, note usted que ya no es Isaías hablando, sino que es Dios hablando a través de la vida de Isaías. Ya es Dios hablando a su pueblo, porque dice, ahora, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, nosotros ya en este tiempo tenemos que entender que Israel se había dividido, ¿sí? Ya se había dividido la tribu, tenemos Israel por un lado, con 10 tribus, y Judá por otro, con 2, ¿sí? No vamos a hacer historia ahora. Dice, ahora, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, juzguen entre mí y mi viña. O sea, Dios está invitando, ¿sí?, a los varones de su pueblo escogido. Le habla a los varones, ¿por qué? Porque le está hablando al sacerdocio. Le está hablando a aquellos a los cuales les había puesto sobre su cabeza la responsabilidad de ejercer un sacerdocio en su casa, en su nación, en su tribu. Entonces, Dios comienza a hablarle a los sacerdotes, a los encargados, aquellos que él había puesto a cargo de familias, de tribus y de una nación que estaba dividida en este tiempo por la necedad del pueblo. Entonces ya comienza Dios y le dice, ahora, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, una Israel dividida, juzguen entre mí y mi viña, o sea, juzguen. Ahora, a ver, pónganse y comparen. Acá estoy yo, Dios, un padre, creador, que plantó una viña, o sea, que creó a los hombres y los separó en un pueblo escogido y la plantó en un lugar, en una tierra fértil. O sea, acá ¿qué le dice? Pueblo de Israel, yo que te planté en un lugar fértil, donde fluye luz, leche y miel, y te mandé a que gobernaras y entregué en tus manos a tus enemigos para que cayeran, para que pudieras establecer victoria. A vos te estoy diciendo, juzga entre mí y mi viña y mi pueblo. A los propios sacerdotes y cabeza de cada tribu y de cada pueblo, él le estaba diciendo, a ver, vengan. Vamos a comparar lo que yo hice por ustedes, que son mi pueblo escogido, y vamos a comparar lo que ustedes, que son mi pueblo escogido, mi viña sembrada, cuidada, cercada, protegida. ¿Qué hicieron ustedes con lo que yo hice y qué hice yo con ustedes? A eso está invitando él
a los varones. Por eso dice varones, no le dice a un inconverso. Dios no le está hablando a cualquiera que mire de afuera a la iglesia. Dios le está hablando a las cabezas de la iglesia. Y le está diciendo a ustedes que yo los puse a cargo, a ustedes que yo los hice responsable, vengan y juzguen entre mí y mi viña. Juzguen entre mi proceder y el proceder de mi pueblo. ¿Sí? Y el Señor comienza a hablarle y dice, ¿qué más debía hacer en mi viña que no haya hecho en ella? Vamos a volver al versículo 2, donde Isaías detalla lo que Dios hizo por su viña. Y dice, la cultivó, o sea, la creó y la puso en la tierra. Preparó la tierra para que el hombre estuviese en ella y la sojuzgase toda creación. La cultivó, la cercó a su alrededor, o sea, le dio un parámetro y le dijo, todo dentro de este cerco es tuyo. Pero al hombre nunca le alcanzó lo que Dios le dio. Siempre quiso más, siempre quiso cruzar las fronteras, siempre quiso ir más allá. La cercó, o sea, le dio protección. Cuando dice, la cultivó, la cercó a su alrededor, significa que Dios cubrió y protegió esa viña para que le marcó el territorio, para que el enemigo no pudiese entrar en él, para que el enemigo no pudiese venir a robar lo que a su pueblo le pertenecía. Dios con esa cerca lo que estaba haciendo era marcarle el territorio al enemigo y diciéndole, aquí en mi pueblo escogido, en mi viña, tú no entras. La cultivó, la cercó a su alrededor y plantó en ella sarmientos. Sarmientos son, para que usted se figure, es el tronco central de la viña. O sea, vendría a ser el tronco central del cual después crecen los pámpanos que están conectados con la vid verdadera, que es el sarmiento. Después lo vamos a desglosar en otra palabra. Entonces dice, edificó una torre en medio de ello. Una torre en medio de una viña era un lugar en el cual se vigilaba el total de la viña. Una torre era el lugar donde se podía subir y vigilar que no vinieran los caranchos, que no vinieran los cuervos, que no vinieran las aves rapaces a querer sacar el fruto de esa viña apreciada por Dios. O sea, Dios aparte había puesto un lugar de excelencia, de vigilancia para cuidar a su pueblo. Y también excavó un lagar en ella. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas, o sea, donde se extraía el fruto y se pisaba para sacar lo mejor de ese fruto. Para sacar lo mejor de ese fruto. El lagar era el lugar preparado en el cual Dios extraía del fruto de la vid, de la viña, o sea, la vid, lo mejor. O sea, todo estaba programado por Dios. Cultivó los sarmientos y los cuidó para que el enemigo no los acechara. Puso un lugar desde el cual se estableciera una vigilancia correcta para que nada los sorprendiera. Y puso también el lugar en el cual él iba a sacar lo mejor de su pueblo. Esperaba que produjera uvas selectas, pero produjo uvas silvestres. Usted sabe, el fruto silvestre de una planta es un fruto agrio. El fruto silvestre de una planta es un fruto que es inútil. Yo no sé ustedes allá en Colombia, acá en Argentina es muy común ver en algunas veredas, hay barrios que es muy común ver plantas de naranja silvestre o de mandarinas, más que nada plantas de naranja. Naranja, no sé cómo, naranja, la anaranjada de la que se saca jugo, no sé si toronja, orange en inglés, ¿sí? Planta de naranja. Es muy común acá ver planta de naranja. Ahora, mi hermano, si usted llega a querer comer una naranja de ese fruto silvestre, de ese árbol silvestre que no fue injertado, no fue abonado y no fue cultivado por el labrador correcto, mi hermano, usted se le va a fruncir hasta el hígado, así, porque es una cosa tan rancia, tan agria, tan desagradable al paladar. Eso es un fruto silvestre.
Es un fruto que crece guacho. Espero que no sea una mala palabra en Colombia. Acá guacho se le llama algo huérfano, algo que crece solo. Entonces, ya le digo, le pido disculpas si llega a ser una palabra incorrecta. Aquí dentro de todo, o sea, la palabra exacta, guacho, significa huérfano. ¿Sí? Es algo que crece solo, sin tutoría, sin algo que lo guíe, sin alguien que lo cuide, sin alguien que lo mejore. ¿Sí? Eso es un fruto silvestre. El fruto silvestre de una planta, obviamente, que es silvestre. ¿Sí? Y fíjese usted que entonces vamos al versículo 4, el versículo 4 de nuevo, cuando dice, ¿qué más debía hacer en mi viña que no haya hecho en ella? Porque esperaba que produjera uvas selectas, pero produjo uvas silvestres. Ahora les daré a conocer lo que yo haré en mi viña. Derribaré su torre, o sea que no van a tener ninguna alerta de cuando el enemigo se acerque, y será para despojo, o sea, les será quitado todo su fruto bueno. Les será quitado todo el follaje bueno. Despojo significa que les será quitado todo lo bueno que podía haber tenido. Abriré brecha en su cerco, o sea, ese cerco, ese perímetro que Dios había construido para cuidar que el enemigo no pudiera entrar. Abrió brecha, significa, no le quitó el cerco, pero le abrió lugares y huecos donde podía entrar la acechanza del enemigo. Y será pisoteada. O sea que el que entrase en esa viña iba a romperla, iba a destrozarla. Le convertiré en un área desolada, dice, y no será podada ni cultivada. No será podada, significa que no le serán quitadas las ramas de más, las que no dan buenos frutos. Y será ni cultivado, o sea, no se le pondrá nada extra, no se, o sea, lo que se secó no será plantado de nuevo, no será suplantado. Crecerán en ella espinos y zarzas, o sea, se mezclará con lo malo, se mezclará con aquello que no da frutos buenos, y no solo que no da frutos buenos, sino que genera daño al que pasa por ahí. Cuando uno camina por un campo lleno de espinos y de zarzas, no hay manera de salir ileso. Porque los espinos y las zarzas son lastiman, las zarzas sobre todo. Entonces, y ordenaré a las nubes que no derramen su lluvia sobre ella. No había manera de que esa viña sobreviva o que quede ilesa. Porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la familia de la casa de Israel. Y acá lo está diciendo abiertamente. Así como Jesús habló en parábola, y ahora lo vamos a leer. Así también el Señor habló al profeta como en una parábola, para que nosotros pudiésemos reconocer la palabra del Antiguo Testamento que fue dada a los profetas en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Dice, porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la familia de la casa de Israel, su pueblo escogido. Y los hombres de Judá son planta fresca y amada. Esperaba derecho y hubo violencia. Esperaba justicia y he aquí clamor. O sea, nada bueno le dieron. El pueblo escogido de Dios nada bueno le dio. Y ahora sí vamos a leer Juan 15. Ahora sí lo voy a leer en versión Reina Valera. Donde Jesús, el mismo Jesús le habla a sus discípulos. Y le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El pueblo de Israel se separó de Dios.
el pueblo de Israel escogió desobedecer a su padre, a su creador. Escogió, aún habiendo sido un pueblo amado y cuidado por Dios. El pueblo de Israel vio muchas veces la mano de Dios, muchas veces, y quizás de manera mucho más visible de lo que nosotros la vemos hoy. Vieron la mano de Dios cuando los sacó del desierto, de Egipto, de la esclavitud. Vieron la mano de Dios cuando los guardó en el desierto, que les dio maná. Vieron la mano de Dios en la columna de fuego y en la nube de gloria. Vieron la mano de Dios visible. Y aún así y todo, ese pueblo decidió desobedecerlo. Aún así, miren, yo les voy a contar el destino de ese pueblo del que hablaba Isaías en el capítulo 5. Vieron que el Señor, vamos de nuevo a Isaías capítulo 5, versículo 5. Dice, ahora les daré a conocer lo que yo haré con mi viña. Derribaré su torre y será para despojo. Abriré brecha en su cerco y será pisoteada. Abriré cerco, como yo les decía, significaba que no que va a quitar el cerco, pero sí que va a dejar el lugar para que el enemigo pueda entrar. Y dice, y será pisoteada. Y esto fue lo que el Señor le profetizó a su pueblo. Y esto fue lo que ocurrió a su pueblo, ¿sí? Porque nosotros, si vemos la historia, podemos ver que el pueblo de Israel cayó ante el imperio de Asiria en el año 721 a.C., y que el pueblo Judá cayó ante Babilonia en el año 586 a.C. Esos son hechos históricos reales, usted lo puede encontrar en un libro de historia cualquiera. Pero eso fue profetizado por Dios. Dios advirtió a su pueblo lo que le ocurriría si él se apartaba. Dios le advirtió a su pueblo lo que ocurriría si desobedecían sus mandatos y su ley. Ahora usted me dirá, profeta, pero nosotros no estamos bajo la ley. ¿Le resulta muy distinto leer Isaías 5, el cántico de la viña del profeta Isaías, que leer lo que el Señor Jesús le habló a sus apóstoles? No, es exactamente lo mismo. Y la advertencia es la misma. Quizás dicha con más tranquilidad, no sé si es tranquilidad la palabra. Tampoco es con más amor, porque no significa que el Padre haya hablado sin amor a través de la boca de Isaías. Recordemos que lamentablemente en estos tiempos se juzga al profeta y no se escucha la palabra que Dios manda hablar a través de ellos. Pero Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, él dijo que sin él y el que no está conectado en él, no hay manera de que dé fruto, ni hay manera de que viva siquiera. ¿Qué tiene de distinto esto de lo que habla Isaías 5? Nada. Dice, vamos a leer una parte que a muchos no les gusta leer la vid y que el pámpano y que yo soy la vid del Señor. Vamos a seguir en San Juan capítulo 15 y dice en el versículo 6 vamos a seguir. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Acá está hablando de una condenación eterna ya. El pueblo de Israel todavía tenía chance. Nosotros la chance cada vez se acorta más. Los tiempos cada vez se acortan más. Nosotros estamos cada vez más cerca del cumplimiento de que los tiempos eternos del Señor estén sobre nuestras vidas. O es allá, o es allá. Y a veces nos gusta creer que esto se va a estirar mucho más. Yo siempre digo, yo vivo mi vida pensando que mañana podría venir Cristo y que podría quedarme. A lo mejor suena exagerado, suena duro. Predicar sobre el infierno y el cielo es algo que a la gente no le gusta, ni escuchar ni predicar, pero es la realidad, es el fin hacia el cual caminamos,
Si nosotros no tomamos noción de que hay un destino al cual llegar, tampoco vamos a tomar noción del camino correcto para que caminar para llegar a uno o a otro. Estamos dejando mucho quizás a un pueblo caminar un camino que se está desviando de la eternidad en la presencia de Dios. Entonces usted no tema que le hablen del cielo y del infierno, ni tema hablar del cielo y del infierno, porque es la realidad y es el objetivo al cual estamos apuntando. El objetivo es llegar al cielo. Si no, no estaríamos buscando de Dios. Pero preferimos quedarnos con las promesas de lo que se va a cumplir aquí en la tierra, quedarnos con las profecías que nos dicen, y sí, el Señor a vos te va a mandar a las naciones, a vos. Todo muy lindo, pero el Señor te va a mandar a las naciones para rescates almas para que en la eternidad estén con Él. Ese es el objetivo final, la eternidad. ¿Y dónde la pasaremos? Porque el verdadero gozo será en su presencia, no aquí. Aquí a veces nos gusta que nos hablen de las grandezas de lo que vamos a hacer, pero las grandezas de lo que vamos a hacer únicamente persiguen un objetivo, y es el propósito eterno de Dios de estar delante de Él el día que todo esto termine. Seguimos, estábamos leyendo Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Y acá hay una parte que a mí me encanta, a muchos no les gusta, pero porque nos gusta hablar del amor de Dios que nos guarda, que nos acobija, que sí, el Padre todo lo perdona, siempre nos levanta, sí, eso es todo verdad. Pero usted tiene que entender algo, que llega un momento de madurez espiritual en el cual usted y yo debemos tomar decisiones. Y la decisión es peco o no peco. Porque lo que nos aparta de Dios es el pecado. Es así de cortito y sencillo, no tiene mucha más vuelta. Dice, si guardareis mis mandamientos, yo no sé usted dónde tiene los mandamientos escritos, a mí me aparecen en el Antiguo Testamento. No, hasta el momento no están mejorados en el Nuevo Testamento. Cristo no le sacó nada a los mandamientos de la antigüedad, sino que le agregó todavía. Y ahora no tengo la cita, porque si no se la dejo para que lea dónde está, que el Señor aparte le agrega los mandamientos, no le quita nada. Sí, prometo que si en estos ratitos me lo buscan, se lo paso. Dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, guardar los mandamientos de Dios, cumplir, caminar en ellos, es estar en el amor de Dios. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y así tenemos un paralelo, la misma palabra profetizada en la antigüedad y reafirmada en Cristo Jesús bajo el nuevo pacto. ¿Sí? Dice, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, acá me alcanzaron mi amado pastor Daniel Eduardo. Acá cuando estamos predicando está toda la familia, si no está el pastor, está la maestra de la palabra, está la otra ministra, estamos todos en familia. Gracias, pastor. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y le voy a dar un solo ejemplo, después usted léalo en su casa para que usted vea que Cristo no le quitó nada de los mandamientos, sino que le agregó. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Usted sígalo leyendo, porque esto lo dice Jesús. Mire, yo le voy a mostrar el celular, la Biblia, mi Biblia, dice, está en rojo, está en otro color, significa que son palabras de Jesús, ¿sí? Léalo usted, medítelo después, ¿sí?
Seguimos un poquitito adelante, dice versículo 21, un solo ejemplo, Mateo 5, 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? Eso es en el antiguo. Son los mandamientos dados en la antigüedad. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ajá, ¿qué pasó ahí? Voy a cumplir los mandamientos, no solo los tengo que cumplir, sino que tengo que ahondarlos más todavía, porque Jesús ya no solo hablaba de que no mate a mi hermano, como hablaba en el mandamiento de la antigüedad, donde decía, no matarás. O sea, ya Cristo no está hablando solamente de una muerte carnal, sino que está hablando de no matarlo con tu lengua, de no deslonjarlo vivo. Ese es un solo ejemplo nada más de cómo realmente nosotros tenemos que interpretar la palabra y dejar de tomar como excusa que el Antiguo Testamento no es para nosotros porque es el Antiguo Pacto. Amén. Cuando habla del Viejo Pacto, habla de cómo seremos salvos. Otro tema. Otro tema que será un placer explayarlo cuando se pueda, pero los pactos hablan solamente de la manera que seamos perdonados en nuestros pecados y salvados. No tiene nada que ver con que cumplamos o no cumplamos los mandamientos y la ley. Amén. La ley de Levíticos que habla de los medios por los cuales ser perdonado es una cosa, pero la ley verdadera del Señor, que son sus mandamientos, esa es la verdadera. Amén. Primera de Pedro 4:17, y no quiero extenderme más, no sé cómo voy con el tiempo, pero no quiero realmente extenderme más. Amén. Primera de Pedro 4:17, Nuevo Testamento. Usted va a ver que yo voy a ser muy insistente en esto para que usted no se quede con el concepto erróneo de que, bueno, Isaías es la antigüedad, fue lo que el Señor habló antes a su pueblo. ¿Sí? Bien. Si usted se pone y estudia un poquito más exhaustivamente la palabra, usted va a ver que automáticamente Isaías 5, llevando a concordancia, lo va a llevar obligatoriamente a Juan 15 o a cualquier otro versículo que equipare cuando el Señor Señor Jesús le habla a sus discípulos de la vid verdadera. Primera de Pedro 4:17 dice lo siguiente, pero yo lo voy a leer en esta, no, está bien, lo voy a leer en versión Pellita porque es muy similar a Reina Valera. 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. No, pero el Señor no establece juicio. Eso era en la antigüedad, a mí me lo han dicho. Yo durante mucho tiempo lo creí. Si no, pero el Señor no castiga. Le hago el silencio que seguramente usted estará haciendo en su mente. No, pero el Señor no es un Dios de castigo. Dios es un Dios de amor. El Dios de castigo es el de la antigüedad. Ahora Dios es un Dios de amor. Siendo que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo, Dios no cambia, fue el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, la casa de Dios, la iglesia, la novia. La casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los desobedientes al evangelio de Dios? Y acá vamos a separar en dos esta palabra porque dice, ¿cuál será el final de los desobedientes al evangelio de Dios? Mire, mi amado y mi amada, ¿desobediente es el que desobedece todo o el que desobedece un poquito? Vamos de nuevo. Usted manda a su hijo al kiosco a comprar y le dice, papá, mamá, con el vuelto, ¿me puedo comprar un alfajor? Y usted le dice, no, porque es muy caro el alfajor. Pero su hijo se compra un caramelo de centavos. ¿Su hijo obedeció o desobedeció? Desobedeció. En menor medida, no importa el precio de lo que compró, importa el hecho que llevó adelante. Nosotros estamos en un tiempo donde queremos ponerle medida al pecado. Y bueno, pero nadie es perfecto. No, por supuesto que no. Pero una cosa es tropezar sin querer y otra cosa es tirarse arriba del pecado.
Si usted va caminando por la calle y encuentra una caca, popó, una S, ¿sí? Una defecación de un perro. A no ser allá en Colombia, acá en Argentina hay muchos, sacan a pasear los perros pitucos y hacen en la vereda. Y uno tiene que ir esquivándolos a esos. Una cosa es que usted lo pise sin querer. Y usted se va a enojar si pisa una caca de perro. Pues sí, qué asco, ¿cómo voy a pisar una caca de perro? ¿Usted la pisaría a propósito? ¿Se tiraría arriba de eso a propósito? No, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre el pecado y error. Una cosa es el error que se comete sin querer y el del cual uno rápidamente resarce y se arrepiente. Y otra cosa es el pecado sostenido, que uno encima lo justifica. Y no solo lo justifica, sino que lo niega. Llamando en ese momento al amor salvador de Dios, diciendo, pero Dios me ama como soy. Entonces dice, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los desobedientes? O sea, acá da por hecho que el que está en la casa de Dios es obediente. Acá da por hecho que el que está en la casa de Dios es una persona que obedece el evangelio de Dios. Pero fíjese usted el pequeño detalle, en este tiempo estamos viendo más desobedientes adentro de la casa de Dios que afuera. Porque el que está afuera dentro de todo quizás no lo conoce, pero ¿qué pasa con los que conocemos la ley de Dios y no la cumplimos? No estamos en el amor de Dios. No permanecemos guardados en el amor de Dios. Aunque suene durísimo lo que le estoy diciendo, mi amado, yo solamente deseo que su alma sea salva de verdad. Y que no haya excusas que se permita para que el enemigo pueda cegarlo. Y que usted no pueda estar siendo partícipe de la salvación. Y no voy a entrar en el detalle si la salvación se pierde, si no se pierde. Eso son doctrinas, cada uno. Eso usted pregúnteselo a sus pastores. Acá no interesa eso, si la salvación se pierde, si una vez que la tuviste, si la perdiste, si, no importa, usted tendrá su postura y yo la mía, pero tenemos que ser salvos. Si usted la perdió, agárrela de nuevo, y si nunca la agarró, o sea, son dos corrientes distintas, pero no es eso lo que importa. Acá lo que importa es que usted tiene que entender que tiene que ser salvo, y que para ser salvo Dios requiere de usted una manera correcta de caminar. Dice versículo 18, seguimos en 1 de Pedro 4. Y si el justo con dificultad se salva. Dificultad significa que a usted le cuesta. Estamos hablando de que usted ya aceptó a Cristo y que ya fue justificada por la sangre de Cristo. Que usted, la sangre de Cristo, pagó el precio de su pecado por usted. Ahora dice, y si el justo con dificultad se salva, significa que nos cuesta. Ahí habla de la imperfección del hombre que camina hacia la perfección. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? O sea, usted fíjese que está hablando del impío y del pecador como alguien que está fuera de la casa de Dios. Ay, 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 ¿qué pasa entonces cuando el pecado habita dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa cuando estamos obrando como creyéndonos justos y en realidad somos impíos? Mi amado y mi amada, usted fíjese que esta palabra que lanza el apóstol Pablo habla de una casa de Dios donde hay miembros que pueden con dificultad mantenerse salvos, o sea que les cuesta, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, más lo que no quiero hacer hago. O sea, él no quiere pecar, pero bueno, la carne, pero eso de la carne débil no puede ser parte de un hijo de Dios. El apóstol Pedro dice claramente que el juicio iniciará por la casa de Dios y expresando misericordia por aquellos que no conocen a Dios. Y para hablar de esos que no conocen de Dios, él se refiere a los de afuera de la casa de Dios. Los de afuera de la casa de Dios son los que él dice, ¿cuál será el final de los desobedientes al evangelio de Dios? ¿Qué será del impío y del pecador? O sea, él está hablando de que el impío y el pecador no son de la casa de Dios. Entonces, ¿dónde metemos el pecador voluntario dentro de la iglesia de Cristo? Y el desobediente, que es peor todavía, porque la desobediencia a veces no la tomamos ni por pecado. ¿Dónde entra en nuestra ecuación el desobediente, el impío y el pecador en la casa de Dios? ¿Dónde acá habla del amor de Dios que permite el pecado?
¿Dónde acá usted cree que cabe la palabra que usamos de tantas veces de excusa cuando dice que Dios cubre multitud de faltas? Por supuesto que Dios cubre multitud de faltas, las cubre. ¿Sabes por qué? Porque delante de Cristo tenés que quedar desnudo, como viniste al mundo. Y así desnudo, Dios cubre tu desnudez, pero para darte vestidura nueva. No para que te volvás a poner los harapos que te fueron quitados en la cruz. De eso habla esa palabra cuando dice que Él cubre multitud de faltas. Por supuesto que sí. Pero para que cuando llegaste delante de Él tus vestiduras sean cambiadas. Y los harapos de vida que traíamos antes ya no existan más. Porque Él nos pone ropaje de rey y de reina. Entonces, mi amado y mi amada, quiero dejar algo en claro porque dice, a veces no terminamos de entender que la palabra de Dios va y viene entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro cita el versículo 18, capítulo 4, 18, que es lo que estamos leyendo, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Eso es una cita que él trae de Proverbio, del libro de Proverbio 11:31. Anóteselo a los que sean más estudiosos de la palabra, que les guste cerciorarse de todo. Usted todo esto, por favor, cerciórese. Usted no crea en mi palabra, usted dude de todo lo que yo le diga, pero busque la palabra de Dios. Y pídale al Espíritu Santo que ilumine su entendimiento. Agarre un diccionario secular, agarre un libro de historia y usted va a ver que todo esto que está acá en la Biblia fueron hechos reales, porque otra cosa es que a veces tomamos la Biblia como historias, como cuentitos que nos cuentan. ¿Sabe qué? Cenicienta no existió, pero Cristo sí. ¿Sabe qué? Maléfica, la del cuento, no existió, pero Satanás sí existe. Y sus huestes de maldad. Ese es el problema. Perdón, les pido disculpas, estoy con un poco de alergia. Que nosotros leemos la Biblia y sus historias como nos leían los cuentitos de la escuela primaria. La diferencia es que las historias de la Biblia son reales. Son reales. Y que las parábolas que usa Cristo para representar a su pueblo, a sus hijos, todas las parábolas que él usa, son hechos que usted en la vida los puede cerciorar que son así, no son fantasía. Nada en la palabra de Dios es fantasía. Absolutamente nada. Es un hecho y es real en su vida y en la mía. Dice el libro, para ir terminando, ir cerrando, dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Tome nota usted. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y acá voy a dejarle una enseñanza que quizás a muchos les quiebre algún paradigma. Acá no está hablando de los frutos del fruto del Espíritu que habla Gálatas 5:22. No nos confundamos. Acá está hablando de los frutos, o sea, de los resultados que usted va a tener en su vida. Por sus frutos, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, por los resultados, por sus acciones, por su testimonio se conocerá que usted es un escogido de usted, no un escogido, porque escogido suena siempre tan, o sea, somos todos escogidos, pero hagámonos hijos, hagámonos salvos primero y después hablamos de escogidos. Por su fruto se conocerá en el cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo que usted es un hijo de Dios. Y créame que a la luz de la palabra es mucho más finito a la puerta de lo que usted y yo creemos. Si usted observa, el apóstol Pedro deja muy en claro los que son de la casa de Dios y los que no. Y la misericordia del corazón del apóstol Pedro se extiende hacia los que están fuera de la casa. Pero fíjese que todas esas características que él nombra, ¿qué va a ser de los desobedientes? ¿Qué va a ser de los pecadores y de los impíos? Él está hablando diciendo, ay Señor, si nosotros que somos el cuerpo de Cristo, nos cuesta y todo, con mucho dolor, nos cuesta terriblemente ser salvos, ¿qué va a hacer de esta gente? Y él mira con horror y quizás con dolor en su corazón, ¿qué va a hacer de esta gente que está fuera del cuerpo de Cristo? Ay, mi amado, pero eso estamos viviéndolo dentro del cuerpo de Cristo. Así que se imagina cuando llegue el juicio de Dios,
que va a ser primero sobre su casa, ¿para dónde vamos a salir corriendo? Amada iglesia, es tiempo de que verdaderamente nos conozcan por nuestros frutos, porque hasta el momento muchos testimonios. La gente prefiere correr diametralmente al lado opuesto de la iglesia de Cristo por ver. A veces nos excusamos con frases que quedan muy lindas, diciendo, y sí, pero el hospital, o sea, la iglesia es un hospital donde vienen enfermos a rehabilitar, y frases que suenan muy lindas, pero a veces estamos en terapia intensiva mucho tiempo, mis amados. A veces con nuestra boca declaramos un Dios de poder y a veces lo hacemos así de chiquitito en los hechos. Si no, Dios es un Dios de poder, es un Dios de milagros. Yo conozco mujeres de oración que viven orando y viven declarando, no, porque mi Dios es un Dios de poder y es un Dios de milagros y después son las primeras que te dicen, no, pero los tiempos son de Dios, que le tarde lo que tenga que tardar, que yo digo, Señor, no está hablando del mismo Dios. Ante dos hechos distintos, pareciera que hablaran de Dios, dos dioses distintos. ¿De qué Dios de poder estamos hablando y estamos testimoniando? Y para terminar, Gálatas 5, 22, donde habla de el fruto del Espíritu, ya está hablando de la vida, del fruto de una persona consagrada, donde verdaderamente el Espíritu Santo puede habitar en ella. ¿Por qué? Tengamos en claro que el Espíritu Santo de Dios no puede habitar donde hay oscuridad y tiniebla. El Espíritu Santo habita en una casa, en un templo donde esté todo preparado para que Él pueda habitar, porque Él es santo. Entonces Él no se va a mezclar con la inmundicia. Pero sí, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que de ser quizás lo más inmundo nos quite y nos vuelva un diamante, una perla preciosa. Ese es el amor de Dios que se manifiesta. Que aún siendo pecadores, Él nos escogió, Él nos limpia, Él nos pule y nos vuelve una joya preciosa. No se manifiesta el amor de Dios como muchos quieren, en que Él nos toma como somos y así nos quiere. A veces el amor que acepta tantas cosas es un amor que corrompe. Es un amor que nos lleva a destrucción. Cuando a veces uno dice, yo a mi hijo lo amo como es, y no estoy, por favor, cuestionando el amor de una madre, de un padre, cuando dice, yo lo amo y lo acepto como es. Uno puede escuchar esas frases de una persona que no conoce a Dios, de una persona que no conoce y no vivió la verdadera restauración en Cristo Jesús, que no hay lugar tan oscuro ni tan profundo del cual no nos pueda sacar. Pero eso nunca puede ser la declaración de la boca de una madre y un padre que son siervos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que saber que su hijo de donde está Dios lo va a sacar y lo tiene que sacar. Porque si usted tolera todo, acepta todo, usted sabe que le está diciendo a su hijo, no cambies, total, yo te voy a aceptar igual como sos. Con esto no estoy diciendo que usted esté, pero sí que usted le ponga un ultimátum, como lo hace Dios. Jesús lo dice en el libro de Juan, capítulo 15, cuando dice, el que cumple mis mandamientos está en el amor del Padre. Lo voy a leer literal. Si guardareis, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis amados, mis amadas, el amor de Dios es tan grande para recogernos de donde estemos y cómo estemos, verdaderamente. A Dios no le importa cuán enlodado, cuán sucio, cuán roto, cuán pecador usted sea para recogerlo de ese lugar. Pero sepa usted que Dios lo va a recoger, como lo hizo con cada uno de nosotros, de lo peor lo puede sacar, pero Dios lo va a convertir, Dios lo va a transformar, Dios lo va a volver algo precioso y digno, cuando verdaderamente somos indignos. Espero a través de esta palabra poder haber sido clara. Siempre les digo, quedo a su disposición, cualquier duda que tengan,
no tienen más que consultar. ¿Sí? Los siervos de Dios tenemos que dejar de volvernos tan inalcanzables. A mí me encanta cuando me cruzo con gente como el caso de la profeta Kiria y que son tan sencillos y tan alcanzables. Si Cristo no es inalcanzable, mucho menos nosotros. Así que eso de tanta cita, tanto, ay no, espera que me haga un tiempo. Conozco siervos de Dios que son inalcanzables. Conozco siervos de Dios que no le contestan a nadie. Yo digo, son siervos de Dios. Yo me pregunto si a esos siervos le aparece un linchera, no sé cómo le llamarán en Colombia, acá los que viven en situación de calle se les llama lincheras, crotos, tienen varios apodos. Si uno de esos se presentara delante de esos siervos ungidos de Jehová inalcanzables, y Dios le pone un recipiente con agua para que lave sus pies, ¿qué harían? Eso sí es manifestación del amor de Dios. Eso sí es manifestación del amor de Dios. Profeta Kiria, estoy a su servicio. Mi amada, ahí está entrando nuestra amada profeta. No la escucho yo, amada. No sé si usted me escucha a mí. Hermosa, Ahí amada, sí. ya estamos aquí en los controles. De verdad que es una palabra que viene de parte del Espíritu Santo y es lo que hemos estado impartiendo y ministrando a la iglesia, que lo que nos separa y nos divide de esa comunión con el Señor verdaderamente es el pecado. Y démonos Amén. cuenta que dice que estas uvas no dieron el fruto apacible que tenían que dar. Así que se volvieron amargas y agrias. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer conciencia, a tener una conciencia espiritual y tenemos que despertar en una conciencia espiritual. Y este tiempo ha sido una preparación del Padre para con cada uno de nosotros. Y sí, empezó con su casa. Esto a mí me tiene también en shock, impactada, sí. Lloré. Yo te lo digo literalmente, lloré. De pronto me dio tanto temor, tanto temblor. Yo dije, la responsabilidad que tenemos es tan grande que yo le decía a la congregación, si alguien quiere mis zapatos, con mucho gusto se los entrego ya, de una vez. Dios mío, ha sido una confrontación tan fuerte de cómo nosotros como ministros estamos pastoreando la Grey y qué tan permisivos hemos sido con las personas que están dentro de la congregación. Esto para mí ha sido un choque tremendamente fuerte y como yo les decía, en una oportunidad yo he hecho algunas correcciones que he tenido que hacer en mi vida junto con mi esposo, las hemos hecho y creemos que el fruto el Padre espera de todos nosotros es un fruto apacible, un fruto que verdaderamente seamos ese olor grato de nuestro Abba Yahweh. Y el desobediente es desobediente, eso no tiene otro nombre. Y está afuera. Sí, totalmente está afuera. Él dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Y si nosotros no queremos morir nosotros mismos, no vamos a poder dar fruto. Morir al viejo Adán, morir a esa mente carnal, a esa mente que se separó de la verdadera abundante vida que es en Cristo. Así que esto ha sido bien fuerte, amada Linda, y oramos al Padre para que nosotros todos actuemos en esa conciencia espiritual, siendo tan determinados en abandonar todas aquellas cosas que nos separan. Dese cuenta que Él hace un juicio y la culpa no es del Padre. Porque yo escuchaba hoy un hombre con el cual hablábamos con mi esposo, un hombre que nos estaba compartiendo un testimonio la muerte de alguien que fue insólita. Entonces él decía, yo no sé por qué Dios se la llevó, si era tan buena gente, si era tan buena bella, si era tan... Yo me quedé callada porque él estaba hablando con tanto dolor. Yo decía, Padre, solamente tú sabes el por qué, el para qué. Y yo quedé sin palabras. Todo está escrito en el libro de la vida. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
nosotros tenemos una asignación que es este cuerpo. Esta asignación presente, esta casa es prestada porque nosotros tenemos una morada celestial ya. A veces nosotros pensamos de que Dios es solo amor, pero se nos olvida que también es fuego consumidor. Tenemos que tenerlo muy claro, que Él es amor, pero es fuego consumidor. Y sí, el padre que ama verdaderamente a sus hijos los corrige y los disciplina. ¿Y cuántos de nosotros no queremos ser corregidos porque nos enojamos, porque tenemos un moño grandote, porque somos nosotros? Y eso es lo que el Padre quiere de nosotros, que dejemos el yo, empezamos a hacer en Él, por Él, con Él y para Él. Ese es el propósito del ser humano en la tierra, con Él, por Él y para Él. Amada linda, muchas gracias por este mensaje tan hermoso. Nos gozamos en el eterno y le damos gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu llamado, por el de tu esposo y tu familia. Declaramos que el Padre, amén, así como los ha sostenido, los seguirá, amén, sosteniendo, y que en pronto vamos a tener aquí en Colombia, nos vas a acompañar, porque esto no es casualidad. Esto es un propósito de parte del Padre. Amén. Yo soy una convencida de las conexiones, aleluya, y de los destinos proféticos que las personas vienen a nuestra vida. Amada linda, la amo, amén, y la declaramos bendecida con toda bendición espiritual como material. Amada linda, muchas amén, gracias. Amén. Te amamos. Shalom, un abrazo shalom a todos. Gracias por el privilegio. Amén, amada hermosa. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha impartido la profeta Sandra. Bendecimos su ministerio y su vida, amada iglesia. Miren, nada es casualidad. El Padre nos ha traído esa palabra, aunque una palabra que decimos, Señor, Dios mío, tenemos que hacer conciencia. Despertemos en una conciencia espiritual. Démosle gracias a Dios. Y yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre. Permítenos, Padre, despertar en una conciencia espiritual, a dar un fruto apacible delante de ti. Buscas fruto en nosotros. Tú buscas verdaderamente que nosotros podamos manifestar tu grandeza y tu gloria. Ayúdanos, Padre mío, a ser autocorregibles, que podamos corregirnos, que podamos abandonar todo aquello que nos separa, nos divide de ti, lo que no te gusta, lo que no te agrada de nosotros, que podamos, Señor, tener una vida que te agrade, una vida que vaya conforme a tu palabra, y nosotros entendemos que tu propósito ha sido establecido eternamente y para siempre, y que somos cartas leídas. Y como carta leídas, papito Dios, podamos manifestar y reflejar a un Dios vivo de poder. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque tuyo es el reino desde ahora y para siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amada iglesia, recuerde que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Nuestra responsabilidad es de que aprendamos a cuidarnos los unos con los otros y que podamos tener siempre una memoria espiritual